La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Parentela Pedagógica, un espacio donde seguimos construyendo puentes entre la familia y la escuela. Mi nombre es Daniela Murcia y hoy abrimos una conversación que se conecta con nuestros territorios y nuestras realidades. Hablaremos sobre la familia y la escuela, dos mundos que nos invitan a reconocer la diversidad, las dinámicas, los retos y oportunidades diarias que nacen. Una temática que nos convoca a mirar más allá del aula, para conocer las dinámicas de la vida en la ruralidad, las formas en las que las familias acompañan los procesos educativos cuando la educación se construye en medio de la cotidianidad rural, donde asistir a la escuela implica también recorrer largas distancias y reorganizar la vida familiar. Así es, Daniela. Me presento, soy Sara Peña, participante del Semillero de Investigación Familia y Escuela. Es por eso que el día de hoy estaremos conversando en torno a la educación rural desde la perspectiva de la familia, tan buena como lo que se hace a leña. Y junto con mi compañera queremos que este también sea un espacio de diálogo entre ustedes. Por eso los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro Instagram @parentela.upn, donde pueden compartir sus experiencias, reflexiones y preguntas, porque hablar de familia y escuela también es escucharnos y construir juntos. Escuchas Parentela Pedagógica. Sara, ¿a qué te sabe la educación rural? ¿Sabes? La relación entre la escuela y la familia me sabe a algo como un sancocho, porque el sancocho no se hace con un solo ingrediente, necesita de varios, la papa, el plátano, la yuca, la carne, y cada uno aporta algo distinto para que al final todo tenga sentido. Y siento que en la educación rural pasa algo muy parecido. La familia, la escuela, los saberes del campo, las experiencias de vida, todo se va mezclando poco a poco. Eso suena rico. En esta misión nos acompaña la profesora Diana Wilches, quien desde el Semillero de Investigación Familia y Escuela nos ayudará a comprender un tema desde la mirada pedagógica e investigativa, especialmente en lo que implica pensar en contextos rurales. También en nuestro espacio tendremos una invitada muy especial, una docente de educación especial con una gran experiencia en el territorio, quien nos compartirá su vivencia, sus aprendizajes y su perspectiva sobre cómo se teje esa relación entre la familia y la escuela, en la cotidianidad de nuestra ruralidad. Bueno, chicas, muchas gracias por la apertura a nuestro programa número 30. Hoy estamos muy felices porque hemos alcanzado un número importante en nuestro podcast. Entonces es un gusto poder acompañar este espacio y sobre todo el tema, ¿no? Que además con esa apertura que ustedes hacen me hacen dar antojo de sancocho, ¿no? Entonces hablar sobre esta temática creo que nos interpela como educadores y como sociedad. Muchas veces nos cuestionamos cuáles podrían ser los ingredientes que están presentes y cuáles nos podrían hacer falta para participar de un espacio educativo como este que ustedes mencionan en el contexto rural y que además pues sea significativo, ¿no? Como padres de familia y también como docentes. Este tema se conecta directamente con los resultados de la investigación que desarrollamos desde el Semillero de Investigación Familia y Escuela, donde pues además nos hemos cuestionado sobre esas tensiones que atraviesan esta relación, ¿no? Cómo podría llegar a priorizarse la educación en medio de las necesidades del día a día, de qué manera la escuela logra acercarse a las familias y qué condiciones podrían hacer posible que este vínculo se fortalezca en los territorios rurales. Preguntas que no solo abren esta reflexión, sino que también nos invitan a escuchar las voces de quienes viven estas experiencias en la cotidianidad. Y para empezar a profundizar en esta conversación, llegamos a una de nuestras secciones principales. Cuando el río suena, sabiduría lleva. Un espacio donde nos detenemos a reflexionar sobre aquellas ideas que casi siempre no están en los libros, sino en las experiencias, los aprendizajes, y que surgen desde la investigación, la práctica educativa y las voces de las comunidades rurales. Así es, porque cuando el río suena es porque algo importante nos está diciendo, y en este caso nos invita a hacer sancocho en leña con los ingredientes que aportan la familia, los estudiantes y por supuesto la escuela.
Cuando el río suena, sabiduría lleva. Cuando hablamos de la relación entre familia y escuela en contextos rurales, es importante partir de algo fundamental. No se trata de una relación única ni igual en todos los lugares, sino de un vínculo que se construye desde las dinámicas propias de cada territorio. En la vida del campo, la educación no ocurre de manera aislada. Está profundamente entrelazada con el trabajo, con las responsabilidades familiares y con los saberes que se transmiten desde la cotidianidad. Por eso, más que pensar en una separación entre lo que se aprende en la escuela y lo que se vive en casa, es necesario comprender que ambos espacios se complementan y influyen mutuamente. Son como la base del aprendizaje, el agua del sancocho. Sin embargo, esta relación también está atravesada por tensiones. Muchas familias deben tomar decisiones diarias donde la educación convive con otras necesidades urgentes. Y es allí donde el papel de la escuela cobra un sentido aún más importante. Acercarse, comprender y construir junto a las familias de forma de acompañamiento que respondan a sus realidades. Porque al final la educación en contextos rurales no se sostiene solo desde la institución, sino desde el trabajo conjunto, desde ese encuentro entre familia y escuela, que poco a poco va dando sentido a sus procesos educativos. Exacto. Y es que en la búsqueda que hacemos desde el semillero por comprender estas realidades nos hemos encontrado con que en el campo la relación con la tierra nos ha dado la mejor lección pedagógica. La tierra se ara, se siembra y se cuida para obtener frutos. Ese mismo proceso ocurre en la educación. No podemos pretender que la escuela funcione de espaldas al surco o al clima. Por eso, autores como Diego Juárez Boraños nos hablan de la importancia de la pertinencia territorial. Él sostiene que la escuela rural debe ser lo suficientemente flexible para entender que, en ocasiones, los tiempos de cosecha son también tiempos de aprendizaje vital para las familias, y la escuela debe ser aliada en esos procesos, no una carga adicional. Es también esa flexibilidad es la que permite que la educación se vuelva una prioridad sentida para la comunidad. Al indagar en diversas perspectivas teóricas, también nos encontramos con la de Bonaventura de Sousa Santos, denominada la ecología de saberes. Esta idea nos invita a reconocer que el saber académico de los libros no está por encima del saber empírico de quien conoce los ciclos de la naturaleza. En la ruralidad, la escuela y la casa son dos espacios que se aprenden a hablar el mismo idioma, para que el estudiante sienta que su aprendizaje tiene raíces propias en su tierra. Y para que ese diálogo ocurra, es fundamental lo que nos dice Melix. Describe cómo la hospitalidad pedagógica no se trata simplemente de que el maestro se acerque a las familias, sino de que cómo la escuela logra hacer lugar para ellas. Una escuela rural que abraza las tradiciones, las preocupaciones y la historia de sus habitantes deja de ser una infraestructura normativa para convertirse en un espacio de acogida donde cada persona es recorrida en su forma de habitar el mundo. Es ahí donde la escuela trasciende y, como nos gusta decir en este programa, empieza a sentirse como familia. En definitiva, tras todo lo que hemos podido investigar y reflexionar en el semillero, comprendemos que educar en la ruralidad es, ante todo, un acto de presencia y de cuidado mutuo. Se trata de entender que no hay una división real entre lo que pasa en el aula y lo que pasa en el surco. Al final del día, las familias, docentes, estamos trabajando sobre el mismo terreno, acompañando el crecimiento de nuestros niños y jóvenes para que puedan transformar su propio mundo. La educación no sería un sancocho con ingredientes faltantes como la corresponsabilidad, la flexibilización y el acompañamiento en conjunto entre la familia y la escuela. Esta mezcla conjunta cobra sentido de manera significativa en los procesos educativos. Es por ello que le queremos dar paso a las voces de quienes viven estos procesos. Son estas historias que le dan sabor a la educación y a la formación. Y justamente por eso hemos llegado a una de nuestras sesiones centrales, hablando del Rey de Roma y el invitado que se asoma. En este espacio donde las voces toman la fuerza, donde los entrañaremos un poco en esas vivencias desde otra mirada. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Hablando del Rey de Roma y el maestro que se asoma. Bueno, después de este recorrido conceptual realizado por nuestras estudiantes y participantes del semillero, creo que es momento de darle paso a nuestra invitada, maestra Lina Hernández. Ella es docente de la licenciatura en Educación Especial de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y
está invitada a nuestro programa porque ella tiene una amplia experiencia trabajando en contextos rurales. Entonces, maestra Lina, te damos la bienvenida a cabina y queremos que nos cuentes un poquito qué estás haciendo en estos momentos en la ruralidad, que nos cuentes un poquito de tu experiencia antes de iniciar con nuestra entrevista. Bueno, mi nombre es Lina Hernández, profe de la licenciatura en Educación Especial, egresada también, es decir, hace unos añitos también transité los pasillos de la universidad como estudiante, hija de la Universidad Pedagógica porque acá hice mi pregrado, pero también hice mi maestría y bueno, antes de todos esos títulos siempre me gusta presentarme con que soy hija, mujer, maestra, hermana, madrina, tía, esposa y maestra y pues eso es lo que me ha configurado en el último tiempo y bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando dicen experticia me da un poco de susto porque creo que experto aquel que logra habitar y vivir allá en estos lugares y bueno, gracias a Dios, la vida, el universo, en quienes ustedes crean, me ha dado la posibilidad y me ha permitido habitar estos territorios, no con la experticia suficiente, pero bueno, acá podemos contar un poquito de lo que hemos venido construyendo y tejiendo, por decirlo así. Bueno, profe Lina, sabemos que actualmente estás haciendo una investigación con respecto a la ruralidad, ¿cierto? ¿Nos quieres contar un poquito rápidamente qué estás desarrollando? Bueno, nuestra investigación se llama Educación, Discapacidad y Entornos Rurales. Y esta investigación surge por el interés de dos maestras investigadores que han habitado el campo y que algo de allí nos llama. Entonces yo estoy con la profe Daisy Magali, con quien iniciamos esta investigación y alguna vez hablando, ¿cierto? Tertuleando, porque hay veces vemos la investigación muy lejana, muy académica, muy estructurada y rígida, pero con ella conversando en un almuerzo dijimos, ¿y por qué no investigamos algo que nos gusta? Ella tuvo la oportunidad de trabajar antes de entrar a la universidad en contextos rurales y pues yo vengo de una abuela campesina, mamá campesina, tengo familia campesina, logré crecer y habitar allí mucho tiempo y me llamaba mucho la atención, pero no solamente lo relacionado con la ruralidad, sino cómo se daban los procesos de la atención a la discapacidad en estos entornos rurales. Entonces es así como la profe Daisy y yo primero hicimos un estudio de facultad donde involucramos a nuestros estudiantes de una optativa, leímos muchas tesis para mirar qué se había indagado sobre educación y discapacidad justamente en entornos rurales, ahí empezaron a dar unos hallazgos y luego nos presentamos a un proyecto CIUD y en ese CIUD pasamos. Entonces tuvimos nuestra primera fase que se llama Educación, Discapacidad y Entornos Rurales y allí tuvimos la oportunidad de trabajar todo lo relacionado con estas tres grandes categorías en Cundinamarca. Escogimos este departamento porque está más cercano a Bogotá y escogimos 5 municipios como base, que son los 5 municipios más rurales de las regiones de Cundinamarca y pues allí salieron unos hallazgos bastante importantes. Estuvimos un año allí donde aprendimos, crecimos y surgieron muchas cosas más. Ahora estamos en nuestra segunda fase, aquí ya se une la profesora Ilva Milena, entonces ahora somos 3 y estamos haciendo un contraste en lo que vivimos en Cundinamarca, ahora lo vamos a hacer en Bolívar, porque tenemos una hipótesis de centro-periferia, donde Cundinamarca más hacia el centro se tiende a parecer más al urbano, y que las periferias siguen manteniendo allí varias cosas relacionadas con lo rural. Y bueno, ahí vamos avanzando en esta investigación. Antes de eso también tuve la oportunidad de trabajar en otra investigación de marco normativo y proyecto educativo rural en las normales. Y bueno, ahí hemos ido construyendo esta trayectoria que nos ha llevado a investigar y aprender de lo que implica la educación y la discapacidad en entornos rurales. Bueno, esto que nos cuentas además nos da paso a la primera pregunta y es poder identificar cuál sería ese rol, ¿cierto?, del educador especial en estos contextos rurales. Y voy a unirla de una vez con otra pregunta que teníamos preparada y es, además de ese rol del educador especial, porque pues tu trabajo ha sido específicamente con discapacidad, ¿cómo se llega también a una familia, ¿no?, rural? ¿Qué diferencias hay o qué consejos nos darías para llegar a las familias en contextos rurales?
Esta primera pregunta creo que no la llevamos pensando todo el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del educador especial en tales contextos? En este caso, la ruralidad. Y siempre que voy al territorio, se los pregunto a los maestros que están allí. Mira, profe, ¿tú cuál crees que sería tal cosa? ¿Cierto? Y creo que tendríamos que empezar a desmenuzar qué significa rol, porque hay veces pensamos rol igual a funciones. Entonces ahí dentro de tu rol tienes que cumplir estas funciones. Entonces lo hemos entendido así. Pero en la construcción de este rol, justamente en el territorio, en el contexto rural, pues no hay como un saber así específico donde yo te pueda dar, mira, maestra Diana, vamos a hacer un checklist del maestro educador especial en contexto rural, porque después de hacer muchas preguntas a muchos habitantes del territorio, ellos me responden una cosa y es que yo diría esto no lo encontramos en ningún libro académico, ni en ninguna biblioteca, ni nada, porque los maestros me responden, para ser un buen maestro, ya sea educación especial o cualquier otra disciplina, en el contexto rural, tenemos que tener pasión. Y yo decía, pues eso sí, como que me tumba todo un discurso académico, porque uno dice, no, pero ¿cómo así? El maestro debería tener 1, 2, 3, 4, 5, y no, hay una sola cosa, pero es una sola cosa en ocasiones muy difícil de encontrar, y es la pasión. El maestro rural tiene que tener pasión por lo que hace. Pasión por ser maestro, pasión por habitar el territorio, pasión por esas relaciones que se tejen justamente para hacerlo. Y ahí traería la metáfora que ustedes han venido utilizando durante todo el programa, y es el sancocho. Si uno va a hacer un sancocho y a uno no le gusta el sancocho, pues seguramente no le va a quedar tan rico. O tu sancocho, hay sancochos que los hacen con ciertos ingredientes y pues no están tan ricos tampoco. Pero uno de mis platos favoritos realmente es el sancocho, y es el sancocho que prepara justamente mi mamá, y ella lo prepara con amor, rico, en una tradición, en una fiesta especial, y lo cocina con amor. Y ese sancocho queda más rico. Creo que eso pasa con el maestro rural y con el maestro de educación especial que trabaja en la ruralidad. Tiene que gustarle esto. Si no le gusta, pues definitivamente no va a poder hacer ninguna de las funciones que ya por sí le van a corresponder. Bueno, y con respecto a las familias, ¿qué podrías contarnos? Porque, claro, nosotros en la ciudad estamos muy acostumbrados, a las escuelas de padres, ¿cierto? A tener como unos espacios ya delimitados. ¿Pasa lo mismo en la ruralidad? En la ruralidad yo me atrevería a decir que justamente quienes configuran la escuela son las familias, porque es allí donde se identifican, se reconocen, la familia es el que hace la escuela, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una escuela multigrado en una vereda, pues en la vereda todas las familias se reconocen o se identifican. De hecho, si los niños van caminando, se recomiendan, por decirlo así, con el tío, con el primo, con el que está allí también. Entonces, la familia juega un papel importante y fundamental, porque allí sí se involucra la familia, es decir, la familia va a la escuela, la familia está allí todo el tiempo queriendo procesos, ayudar a armonizar la escuela, a que se vea bonita. Entonces, si necesitamos que sembrar algo en la escuela, entonces pues no traemos al experto del pueblo, ¿no? Sino que justamente traemos al padre de familia, al tío, al primo que vive allí cerca. Si queremos hacer un sancocho justamente para alguna actividad de la escuela, pues traemos a todas las mamás, señoras, tías y familiares que pueden estar allí. Entonces creo que la familia en el trabajo comunitario y comunitario que se vive en la escuela, en ese trabajo cooperativo, es sumamente importante, es un eje fundamental. Bueno, muy interesante lo que nos dices, porque creo que entonces una de las estrategias es mantener esa confianza, ¿cierto? Respetar ese saber de las familias para que ese vínculo pues se vaya fortaleciendo, ¿no? Quiero preguntarte una estrategia. Yo sé que tienes muchas desde tu experiencia, pero danos 2 o 3 estrategias para nuestros oyentes de cómo generar esos procesos, ¿cierto? De acompañamiento tanto a los estudiantes y que de alguna manera generen unos vínculos con las familias. Cuando esas estrategias se podrían resumir también como en un checklist, pero no están. Cada territorio o cada destino al que vayamos puede ser diferente. Yo les diría a los maestros que se van a ir a territorio, escuchen a sus familias.
háganse amigos de esas familias para que puedan estar allí todo el tiempo, como que se involucren con ellos, es decir, no vayan como un experto sabedor y yo soy el maestro, sino que justamente involucren a esa familia y digan, oiga, ¿qué saber tiene esta familia? Entonces, la mamá de Pedrito sabe hacer pan, entonces, ¿cómo la involucramos para que nos enseñe a hacer esos amasijos? Oiga, el papá de Juan es el que hace todos los acarreos en el pueblo, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, está relacionado con que se involucre a la familia en todos los procesos comunitarios de la escuela, y ya ellos son los que nos van a enseñar a nosotros como maestros. Profe Lina, muchas gracias. Creo que tu experiencia le da un ingrediente más a nuestro sancocho del día de hoy. Te agradecemos muchísimo por venir a contarnos. Seguramente te vamos a seguir buscando para que nos des más referencias, para que nos sigas contando sobre tu experiencia y, por qué no, de pronto los resultados de tu investigación, que suena muy interesante para nuestro semillero, va a ser un gran aporte. Muchas gracias, profe Lina. No sé si quieras despedirte de nuestros oyentes. Ay, muchas gracias a ustedes, Parentela Pedagógica, por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta, y sigan construyendo vínculos entre la familia, la escuela y los entornos rurales, porque allí se les necesita mucho. Muchas gracias. Bueno, y sigamos con nuestra sección Venga, le cuento, mijo, porque nuestros estudiantes del semillero nos tienen una sorpresa preparada. Venga, le cuento, mijo. Ahora queremos escuchar a quienes también hacen parte de esta cocina, una madre de familia que vive cerca de la relación entre la escuela y la ruralidad. Porque acercarnos a las familias también es reconocer las experiencias, los desafíos y las formas de acompañamiento que se construyen continuamente alrededor de la educación. Es por ello que queremos plantearles algunas preguntas que nos inviten a reflexionar desde la experiencia de una madre de familia, sobre cómo se construyen estos vínculos en la escuela, la comunidad, y qué acciones permiten que la confianza entre la familia y la escuela logre ser activa en estos procesos educativos en la ruralidad. Ahora los dejaremos con las voces de estas familias. Bueno, desde mi experiencia, creo que un profesor debe de llegar con ser muy amable, tener diálogo con los padres, ser muy íntegro, que le guste su profesión y la ame, porque pues va a ser el educador de unos niños que van a estar, y nosotros como padres estamos entregándoles la confianza para uno sentirse seguro de que él sea un muy buen profesor. Y pues también los padres tenemos que aportar y apoyar al profesor, o sea, es como un mutuo compromiso entre padres y profesor. Creo que el compromiso que hacen los maestros con mi hijo hacen que la escuela se sienta más como otro hogar, y nosotros también como padres también apoyar al maestro, porque no solo el maestro hace el alumno, nosotros como padres de familia también debemos estar ahí como ese punto de apoyo. Bueno, yo creo que mi consejo sería pues que el profesor se convierte como en su psicólogo para los niños y las familias, porque pues en una vereda no tenemos todo lo que hay en nuestra ciudad, o es más los estudiantes como que, y nosotros de padres de familia, como que el profesor se convierte como en nuestro psicólogo. Entonces eso hace pues que los estudiantes de las veredas, un profesor es muy importante por ello. Escuchas Parentela Pedagógica. Escuchar estas voces nos permite reconocer que la relación entre familia y escuela no es un proceso automático, sino una construcción que requiere diálogo, requiere cercanía y comprensión de las realidades que viven las comunidades rurales.
también nos deja una idea muy importante, considero, y es entender que fortalecer este vínculo también implica escucharnos, acompañarnos, trabajar juntos en los procesos educativos. Entonces creo que el programa de hoy cumple su objetivo y dimos esta perspectiva de las familias en los contextos rurales. Y así llegamos al final de esta misión de Parentela Pedagógica. Queremos agradecer a La Pedagógica Radio y a quienes hacen posible este programa. En el Control Master, Mario Enríquez. En la producción sonora, Yolanda Barrantes y Luis Bautista. En comunicaciones, Duan Cárdenas bajo la dirección de Alejandro Sepúlveda. Esperamos que este espacio haya dejado reflexiones y nuevas formas de comprender la relación entre la familia y la escuela en los contextos rurales, reconociendo los vínculos, los saberes y las experiencias que se construyen en la vida cotidiana de las comunidades. Recordamos que fortalecer esta relación también es la manera de construir procesos educativos más cercanos, humanos y colectivos. Seguimos construyendo puentes entre familia y escuela. Esto fue Parentela Pedagógica. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.